Bueno, entonces, ¿qué es la clase de hoy? ¿Cuál es el contenido de esta semana? Básicamente, lo que nosotros vamos a ver hoy es una continuación de todo lo que ya hemos visto en método matricial para pórticos planos. ¿Qué es el postprocesamiento? No es una extensión del cálculo de tensiones, es un análisis posterior al ejercicio. O sea, si tienen, por ejemplo, una situación específica que deben estudiar, deben analizar, entonces lo que nosotros vamos a ver en esta clase es cuáles son esas situaciones y cómo podemos encarar de acuerdo al tipo de ejercicio. En el video introductorio se hablaba sobre muchos casos, ¿verdad? Casos de verificación de tensiones, casos de verificación de desplazamientos, de flechas, dimensionamiento de la pieza, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Tratar de aplicar esos conceptos que nosotros traemos de resistencia a materiales, que conocemos de hormigón, que van a conocer en hormigón o en tecnologías en hormigón, que se utilizan de manera habitual, ¿verdad? Entonces, básicamente sería eso lo que vamos a ver hoy. Y para ello vamos a ver un ejercicio que tiende a ser largo por el enunciado, ¿verdad? Pero realmente no es muy largo, específicamente la parte de postprocesamiento. O sea, la parte de resolución del ejercicio sí siempre suele ser extenso, ¿verdad? Pero el análisis que se realiza para el postprocesamiento, ¿verdad? Es muy sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, primero, algo que también quería mencionarles es, en el video se hablaba sobre dos tipos de verificaciones: la verificación ELU y la verificación ES. Estas dos verificaciones ustedes van a dar con más detalle en hormigón uno. Y no sé si llegaron a dar ya son tecnologías del hormigón, pero es algo que van a dar más así en detalle en hormigón uno. Van a usar eso literalmente todas las clases, desde que comienzan hasta que terminan. Entonces, qué es ELU y qué es ES? ELU es el estado límite último. Se utiliza para verificar tensiones y resistencias. Y ES es el estado de servicio, que se utiliza para verificar flechas o deformaciones o desplazamientos en la estructura, en cualquier tipo de estructura, ya sea una viga, una losa, lo que sea. Se aplica para todo tipo de estructuras. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros cuando hacemos el cálculo del dimensionamiento de una pieza estructural, nosotros asumimos que la resistencia es, qué sé yo, FSK 210, 220, y asumimos que las cargas son cargas de peso propio, cargas vivas debido a personas, por ejemplo, una sala de estudio, son cargas vivas, que son cargas variables con respecto al tiempo. Un día está, otro día no está, entonces es variable. Existen las cargas accidentales, cargas de terremoto, cargas de viento, cargas de nieve. Entonces, cuando nosotros hacemos el dimensionamiento, asumimos que tiene una resistencia dada y una carga dada. Sin embargo, en el proceso constructivo, nosotros sabemos que puede existir algún error de cargamento, de colocación de armadura. La ubicación de las armaduras generalmente no es exacta, no es preciso cómo se calcula, ¿verdad? Hay muchas variables que pueden introducir diferencias en la resistencia, por ejemplo, del hormigón o del metal, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, para el estado de verificación de las tensiones, de la resistencia de las estructuras, se utiliza el estado límite último, el ELU, ¿verdad? Nosotros queremos verificar cuál es el estado límite último que tiene esa pieza estructural. Pero para eso debemos introducir diferentes tipos de factores de carga y factores de mayorización y minorización. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la resistencia puede variar, ¿verdad? Puede ser menor, puede ser mayor de acuerdo al tipo de acuerdo a, a cómo se elaboró, ¿verdad? Cómo se colocó, cómo se construyó, ¿verdad? Entonces,
Para el estado ELU, ¿qué es lo que se hace? Se mayoran las cargas y se minoran las resistencias. ¿Y por qué se mayoran las cargas? Porque las cargas pueden variar, ¿verdad? Sabemos que las cargas vivas pueden ser más que la que uno supone, ¿verdad? Eh, entonces, la idea siempre es esa, ¿verdad? Tratar de mayorizar las cargas y minorizar las resistencias, de tal manera que la sección transversal que nosotros determinemos con esa combinación, con las cargas máximas y con las resistencias mínimas, nos dé una sección que permita un amplio rango de errores que pueden suceder en la vida real, ¿verdad? Una cosa es el cálculo y otra cosa es la vida real. Entonces, para eso se utiliza el estado límite último que introducen esos coeficientes de mayoración y coeficientes de minoración. Esto se aplica tanto para cargas muertas, cargas vivas y cargas accidentales. Generalmente en nuestro país se utilizan las cargas de viento para estructuras metálicas. Eh, no hay cargas de terremoto ni cargas de nieve, entonces eso se descarta básicamente. Entonces, para nuestro caso vamos a estudiar dos tipos de mayoración de cargas. Una es considerando que el viento tiene mayor peso que la carga viva y otra es considerando que la carga viva tiene mayor que el viento. Estas serían las dos combinaciones de carga que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Por qué hay diferencia entre estos dos tipos de combinaciones? Porque en la vida real, vamos a suponer que tenemos una persona que está reparando un techo. El caso más típico, ¿verdad? Una persona repara un techo, ¿verdad? Y en ese momento hay una tormenta. La tormenta ahí genera una presión de viento muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Teóricamente, una persona no va a estar ahí reparando el techo cuando hay una tormenta. Entonces, la probabilidad de que ocurran ambos efectos o ambas cargas al mismo tiempo es poco probable. Entonces, se hacen una combinación de esas cargas de tal manera que nos dé más o menos una carga efectiva que nos permita abarcar ambos rangos de situaciones. Entonces, la primera combinación sería multiplicando 1,6 las cargas del viento, W y multiplicando 0,5 las cargas vivas. Y el segundo caso sería viceversa, multiplicando por 1,6 las cargas vivas y 0,8 las cargas de viento. Las cargas muertas siempre se multiplican por el mismo factor de mayoración. Eso nunca va a variar en todo tipo de cálculos. Siempre es el mismo y, y depende de acuerdo a la norma que se utilice, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando vamos a verificar tensiones, que sería momento flector, normal y cortante, tenemos que utilizar la combinación de cargas que tenemos en la pantalla. Serían estos dos. Un ratito. A ver si funciona. Ok, entonces serían estas dos cargas. La combinación carga número uno y la combinación de carga número 2. Vamos a verificar nuestras tensiones con estas combinaciones de carga. ¿Ok? Eso corresponde al estado límite último, el ELU. Acá para que se entienda, ¿verdad? Esto corresponde al estado límite último, que nos permite verificar tensiones, para que quede claro nada más. Ahora, ¿qué pasa con el estado de tensión, el estado en servicio, que sería el ES? El ES permite verificar deformaciones. ¿Y qué se refiere a deformaciones? Una viga, por ejemplo, una viga que sea bien apoyada, tiene una deformación en el medio de la viga, una flecha, vamos a decir, como se le denomina generalmente. Entonces, permite verificar flechas para que sea en términos de construcción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros con estas mayoraciones de cargas obtuvimos una sección transversal B por H, por ejemplo. Nosotros dimensionamos y nos salió una dimensión B por H con esta combinación de cargas. Este dimensionamiento nosotros ahora debemos verificar con las deformaciones o las flechas máximas que permiten la norma o la normativa que se utiliza, ¿verdad?
A veces puede ser L sobre 10, L sobre 40, de acuerdo al tipo de estructura. Entonces, para eso, nosotros utilizamos esta verificación. ¿Y de qué depende esta verificación? Depende de las cargas sin mayorar. ¿Por qué sin mayorar? ¿Por qué cuando nosotros dimensionamos la sección transversal mayoramos, pero cuando nosotros verificamos las flechas no mayoramos? Porque lo que nosotros queremos es verificar las flechas en un estado real de deformación de la estructura. Nosotros sabemos que esas cargas no van a existir, o sea, esas cargas 1,2 WD, 1,6 WL, no va a existir realmente. Solamente son cargas mayorizadas para generar una dimensión que abarque más rango de error. Entonces, para verificar las flechas, nosotros debemos usar las cargas sin mayorar, las cargas netas así sin modificación, WD más WL más WD, directamente sumando los tres efectos así. O sea, esto es teórico, ¿verdad? No es que nosotros sumamos las cargas, pero los efectos se superponen sin ninguna modificación sin ninguna mayorización de cargas. Entonces, esas serían las diferencias más importantes que tienen el estado de verificación de las tensiones, el ELU y el ES para las flechas. Entonces, dejando en claro eso, creo que eso se explicó bien luego en el video introductorio, ¿verdad? Pero para que hagamos un repaso nada más. Ahora vamos a ver el ejercicio. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a aplicar todos estos conceptos que recién vimos a un ejercicio, ¿verdad? El ejercicio es un ejercicio, una estructura metálica que tiene diferentes tipos de carga. Vamos a ver cuáles son las cargas y que nosotros debemos estudiar. Tenemos dos ítems, el ítem A y el ítem B. El ítem A es el ítem principal del cual depende el ítem B, ¿verdad? El ítem B es una continuación nada más del ítem A. ¿Qué nos dice el ítem A? Nos dice, se desea dimensionar la sección de la viga superior B11 de una estructura metálica, es decir, esta viga. Nosotros queremos dimensionar la viga 11. ¿Qué significa eso? Que nosotros queremos hallar la sección transversal de esta viga. ¿Ok? Entonces, nosotros deseamos dimensionar la sección de la viga, cuya función es soportar el peso que proviene de la azotea. Es decir, arriba de esta barra o de esta viga tenemos una azotea, un espacio en donde hay presente una carga debida a la azotea, que es QD. Vamos a mirar la QD, esta es la azotea. Entonces genera una carga distribuida en la barra 11. Se sabe que dicha azotea se utiliza de manera recreativa para eventos ocasionales, cada 2 o 3 semanas. ¿Qué significa que la azotea se utiliza de manera recreativa? Que se utilice de manera ocasional, que es que es una carga que varía a lo largo del tiempo. Es una carga que un día está presente, otro día no está presente. Entonces es una carga variable. ¿Qué significa que es una carga variable? Nosotros vamos a considerar que esta carga UD de la azotea es una carga viva, una carga variable. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar estas mayoraciones para esa carga distribuida. ¿Qué también tenemos aparte de eso? Además de ello, el pilar del medio está enterrado 2,5 metros por debajo del nivel del terreno, por lo cual está sometido a un empuje de suelo horizontal. Entonces, si vemos en la imagen, esta barra 2 tiene a la mitad más o menos el nivel del terreno natural y tenemos una presión del suelo, donde QS ya es valor conocido. Voy a darle después el valor conocido de QS, pero ya tenemos ya la carga distribuida aplicada en la barra 2, de acuerdo al tipo de suelo. Aparte, como se encuentra en una zona tormentosa, la pared lateral de la derecha sufre una carga debido al empuje del viento. ¿Qué sería esto? ¿Verdad? QW sería la carga del viento. Está aplicada hacia este sentido de la estructura. Y P1 y P2 son cargas puntuales muertas, es decir, cargas que están presentes siempre en la estructura. No hay variación
de carga, no hay variación en el tiempo, siempre están aplicadas, por ejemplo, un balcón o eh, algún mueble cerámico que está ya colocado y nunca se va a quitar, ¿verdad? Entonces esas cosas son pesos propios de la estructura. También nos dice que despreciamos el peso propio de las barras. Entonces, solamente tenemos el peso, nosotros también tenemos las cargas de la azotea, la carga del terreno, del suelo, tenemos las cargas muertas P1 y P2 y tenemos la carga del viento QW. Tenemos cuatro cargas. Sería cinco realmente si contamos P1 y P2 como cargas separadas. Pero en teoría tenemos cuatro cargas. Ahora, esta carga del suelo es una carga que está presente en la estructura. Una carga que siempre va a estar aplicada a la barra 2 y nunca va a desaparecer. Entonces, ¿esto qué significa? O sea, a menos que haya algún tipo de excavación, ¿verdad? Pero supongamos que no existe ningún tipo de excavación y siempre está presente ese terreno. Entonces, esta carga QS siempre va a ser una carga muerta. Entonces, para poder analizar el suelo, vamos a utilizar una mayoración de carga muerta para esta QS. Entonces, tenemos definido cuáles son nuestras cargas. Nuestras cargas P1 y P2, las cargas muertas, una carga del suelo, una carga de la azotea, que es una carga viva, que varía con el tiempo, y una carga del viento QLB que está aplicada en la barra 10. Ahora, ¿qué nos dice en la parte, en el segundo párrafo? Nos dice, por requisitos del contrato, el nodo derecho de la viga, que sería el nodo derecho de esta viga, voy a borrar el nodo derecho de esta viga 11, que sería este, vamos a llamar el nodo A. Ese nodo derecho debe tener un desplazamiento vertical máximo de 1,5 milímetros y la normal de diseño de la barra 3 no debe superar los 100 kilonewton. Entonces, ¿qué nos dice? Que este nodo A no se puede, perdón, este nodo A no se puede desplazar ni vertical ni hacia arriba ni para abajo un valor de 1,50 milímetros. Entonces, nosotros debemos verificar cuánto se desplaza este nodo. Si se desplaza para abajo, si se desplaza para arriba, no importa. Nosotros queremos saber el valor absoluto de ese desplazamiento. Y debemos verificar que se cumpla esto, que no supere los 1,50 milímetros. ¿Ok? Otra cosa también nos dice, la normal de diseño de la barra 3 no debe superar los 100 kilonewton. Significa que la normal de esta barra no debe superar los 100 kilonewton. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estos dos requisitos? Habíamos hablado sobre la verificación del estado de límite último y la verificación de estado en servicio. La verificación de estado de límite último nos sirve para verificar las tensiones. Entonces, esta barra 3 vamos a verificar con el estado límite último. Y este nodo que está aquí vamos a verificar con el estado en servicio. ¿Esto qué significa? Que para la barra 3 vamos a mayorar, o sea, para el análisis de la normal, voy a ponerlo acá, para el análisis vamos a mayorar las tensiones. Y para el análisis de este desplazamiento no vamos a mayorar. Análisis sin mayorar. ¿Ok? Vamos a ver cómo hacer eso después en el postproceso, pero mientras tanto, para que tengan la idea, ¿verdad? Para poder verificar la barra 3 necesitamos utilizar tensiones mayoradas. Y para verificar el desplazamiento, no tenemos que mayorar ninguna de las tensiones. Entonces, eh, sería básicamente el ítem A que nos pide determinar la menor sección posible que cumpla los requisitos. Es decir, nosotros debemos determinar una sección transversal B por H que cumpla de manera en conjunta con ambos requisitos. O sea, no puede solamente cumplir un solo requisito y el otro no cumple. Entonces, debemos buscar la menor sección. Significa que debemos buscar el menor caso en el que sí verifiquen los dos casos al mismo tiempo.
Y también tenemos que las secciones varían de 5 en 5, serían 50, 55, 60. Bueno, este corresponde al ítem A. El ítem B, ¿qué nos dice? Nos dice, pasado unos años, el dueño decide cambiar el tipo de ambiente de la azotea. Al comienzo, esta azotea nosotros dijimos que se utilizaba de manera recreativa para eventos que eran variables, eventos que ocurrían a lo largo de diferentes épocas del mes, el año, etcétera. Entonces, una carga variable. Ahora el dueño quiere cambiar ese ambiente y remodela para que funcione como un depósito. Entonces, el dueño quiere que ese depósito sea un depósito con elementos que estén presentes durante el resto de la vida, ¿verdad? Entonces, quiere que el depósito, o sea, quiere que el depósito actúe como una carga muerta para la estructura. Entonces, al comienzo nosotros dijimos que la carga QD era una carga viva para el ítem 1, ítem A. Ahora, para el ítem B va a ser una carga muerta. ¿Y cómo nosotros vamos a analizar eso en nuestro código de estructuras, en nuestro código de Scilab? ¿Cómo vamos a hacer eso? Se preguntarán ustedes. Y vamos a ver después. Pero básicamente sería este análisis, ¿no? En vez de ser carga viva, ahora pasa a ser una carga muerta. Y dice que la sección de la viga calculada en el ítem A se mantiene. O sea, obviamente cuando ustedes construyen la estructura, unos años después, o sea, la sección sigue siendo la misma, no va a variar. Entonces la sección que nosotros calculamos con el ítem A se mantiene. Y luego nosotros queremos determinar la máxima carga QD del depósito que podrá soportar dicha viga sin superar un momento negativo de diseño igual a 230. ¿Esto qué significa? Al comienzo, nosotros conocíamos esta carga viva. A ver, nosotros conocíamos la carga viva de la azotea, que tiene un valor conocido. Voy a mostrarles después los datos del ejercicio, ¿verdad? Pero esto es un valor conocido. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros cambiamos el ambiente y el dueño quiere saber cuánto va a aguantar esta viga. Eh, ¿Cuánto va a ser la carga Q del depósito? Tal manera que esta viga tenga un momento negativo eh, menor o igual a 230 kilonewton por metro. Eso es lo que nos dice en el ítem B. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos suponer que esta carga QD equivale a 1 y luego para esta carga QD igual a 1 vamos a obtener un momento M negativo. Lo que nosotros debemos hacer es cuánto va a valer QD para un momento de 230 negativo. Básicamente es una regla de tres, ¿verdad? Entonces, si nosotros reemplazamos esto directamente, vamos a obtener el valor de QD que verifique ese requisito para el ítem B. Entonces, tenemos dos ítems. El ítem A, que corresponde al dimensionamiento de la sección, y el ítem B, que corresponde al cálculo de la carga máxima QD. Entonces, si ustedes piensan, realmente no es muy largo, ¿verdad? Lo único que hay que hacer es verificar desplazamientos, verificar normales y ver si es que esa sección transversal corresponde. Y el ítem B básicamente es hacer una regla de tres simple. Entonces, en pocas palabras, el postproceso no es muy complicado en sí para el ejercicio. No sé si hay alguna duda que no quedó, hay algo que no quedó claro del enunciado. Si alguien tiene una duda, una pregunta. Profe, Sí. vos dijiste que para el ELU había que probar mayorando primero la carga viva y después la carga de viento. Eso se va a hacer, o sea, va a haber dos secciones debido a la ELU o cómo va a ser para analizar con el 100 kilonewton. No, estos dos van a utilizarse para obtener la normal máxima, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a introducir una normal máxima 1 y una normal máxima 2. Y vamos a
colocar cada uno de los elementos, o sea, por ejemplo, 1,2 de la normal debido al estado de las cargas muertas, más 0,5 la normal debido al estado de cargas vivas, más 1,6 la normal del estado de la carga del viento, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? A ver, voy a poner todo así, 0,8 normal del... ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a colocar al comienzo una sección transversal B por H, ¿perdón? Y luego nos vamos al final y vamos a obtener una normal uno y una normal 2. Y de acuerdo a esto, vemos cuáles verifican, o sea, si los dos verifican, si por ejemplo este salió 115, por ejemplo, y este salió 90, entonces uno no verifica, entonces debemos probar una sección más chica que verifique esto, ¿verdad? Ambos deben verificar al mismo tiempo, ¿ok? Sí, profe, gracias. Vale. Profe, Entonces y vas, esa sí. función B por H que escogemos, tipo, ¿desde qué punto nos recomendás así partir, por ejemplo? En qué caso? ¿A qué te referís? Y según lo que yo entiendo, por ejemplo, qué sé yo, le damos B 30 centímetros y H 60 centímetros, ¿verdad? Y ponerle que esas dos secciones hacen que nuestra normal supere el 100. Y que, ahí tenemos que agrandar la sección, ¿verdad? Sí, no, sí, obviamente, para que sea grande la normal va a ser menor. Así es. Pero, o sea, todavía no llegamos a esa parte, ¿verdad? Esto sería el enunciado nada más. En la parte de los datos, yo les puse acá que la viga tiene ya una base conocida. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer realmente es obtener la altura de la viga. Va a ser mucho más sencillo eso, ¿verdad? Nosotros ya empezamos ya con 40 y la altura es independiente. O sea, ustedes pueden comenzar con una altura muy grande o con una altura muy chica. De acuerdo a cómo les salen los resultados, te van a ir cambiando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? Me voy a adelantar un poquitito ya el ejercicio, pero para que tengan en cuenta nada más. Vamos a hacer esto. Vamos a colocar una H arbitraria. Yo generalmente le puse al comienzo 1, ¿verdad? 1 metro. Por ponerle 1 metro, ¿verdad? No hay por qué realmente. No puedo ponerle 0,1 o 2. La verdad que no importa. Y acá en la parte de la sección transversal de esa barra vamos a colocarle un valor genérico H. Para que cuando nosotros vayamos resolviendo el ejercicio, cambiemos esto, 0,9, 0,8 y vamos compilando el ejercicio viendo qué nos sale en cada uno de los casos. Así sería básicamente lo que vamos a hacer. ¿Ok? Ya está, gracias. Dale. O sea, nunca se les va a dar para esta clase de ejercicios que ustedes iteren con la base y la altura. Es un trabajo medio complicado porque si ustedes varían la altura, por ejemplo, definen una base B30 y varían la altura, entonces cuando eligen la altura H, pueden variar otra vez la base y la altura también puede variar. O sea, una iteración medio engorrosa que eh, tarda mucho en determinarse, ¿verdad? Para el ejercicio vamos a hacer más sencillo nomás y vamos a darle una longitud y la otra ustedes pueden calcular iterando, poniendo valores 1, 0,9, 0,8 y lo variando hasta que les salga el resultado que ustedes quieren. Pero eso básicamente es la parte de los datos, pero no entramos en esa parte. Entonces, serían las dimensiones de cada una de las barras. Los pilares corresponden a la barra 1, a la barra 2, 9, 10. El reticulado que tiene una sección circular que corresponde a todas estas barras que están aquí, de la barra 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la viga que es la viga 11, que realmente es la única viga porque esta barra que está aquí es un voladizo. Vamos a reducir nosotros en una carga puntual y en un momento. Entonces, nuestra única viga sería la barra 11. Sería la viga con una sección de 40 de base por h de altura. Entonces, a nosotros nos pide hallar la altura de esa vía. Nosotros debemos dimensionar para que verifique las condiciones que nos están dando las normas. El módulo de elasticidad E para el acero es 2e a la 8.
si bien nosotros hacemos ejercicios con 2 a la 7, 2 por 10 a la 7 porque es el módulo de elasticidad del hormigón, ¿no? Vamos a considerar que es 2 a la 8 para el acero. Y estas son cargas muertas que ya dijimos que estaban presentes durante toda la vida útil de la estructura. Q es lo mismo, una carga muerta que está a lo largo de su vida útil. QW es una carga del viento que se sacó de la norma de viento, ¿verdad? Este ya es un valor conocido. Y QD es la carga de la azotea, pero es sobre la viga en la primera situación. Nosotros habíamos dicho que en la segunda en el segundo ítem, el ítem, ahora, ítem 2 o ítem B, no sé cómo le llame. En este caso, la carga QD no se conoce porque es una carga nueva y nosotros queremos saber cuánto vale esa carga de depósito. Pero para el ítem 1 es un valor conocido, que es QD igual a 30. En este caso, nosotros sabemos que es una carga viva. Esta es una carga accidental de viento y estas tres cargas son cargas muertas. Entonces sabemos ya cuáles son los coeficientes que vamos a estar aplicando a cada uno de estos, ¿verdad? 1,2, este es 0,5 o 1,6 y este es 1,6 o 0,8. O creo que era al revés. Bueno, realmente no importa, pero sabemos ya cuáles son las cargas. Y aparte tenemos resortes en el apoyo de la derecha acá, ¿no? K1 y K2 para este ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a tratar de pasar un poquitito más rápido la parte del cálculo de tensiones, porque es algo que ya, o sea, la parte de introducción de datos ya nosotros conocemos cómo hacer, sabemos ya cómo determinar la isostática, cómo reducir las cargas de la isostática. Entonces, algo nada más que aclarar es que esta carga P1 que está en el voladizo, es una carga muerta. Y por trasladar este voladizo a este punto, este momento 2P1 y la carga P1 siguen siendo cargas muertas. No es porque, no porque yo traslade las cargas se cambian a el tipo de carga viva o carga de viento. No, estas siguen siendo cargas muertas. ¿Ok? P2 también es una carga muerta y esto sigue siendo igual, no varía nada. Y también vemos que, si se fijan en el ejercicio original, la barra 6 que está aquí es una barra de fuerza nula. ¿Por qué? Si ustedes hacen un análisis en el nodo, ven que las fuerzas son en esta dirección. Y como esta fuerza 6 haciendo sumatoria de fuerza en el eje Y, va a dar cero, entonces asumimos que es una fuerza de barra nula. ¿Y qué nos permite hacer eso? Nos permite eliminar acá dos incógnitas cinemáticas que no van a tener sentido poner ahí. ¿Por qué? Nosotros sabemos que eh, no existe ningún nodo en ese punto, ya que la barra 6 no existe. Entonces, vamos a hacer como que la barra 3 y 4 se unen en un mismo punto. Serían solamente la barra 3. A ver, sería así, ¿no? Entonces, esta barra 3 se une como una sola barra. Y nada más sería eso, aparte. Luego, la parte de las cosas, tenemos 1 R2, R6 y R7, R3, R4 y R5, y acá sí existe un momento flector, un giro de R5, porque la barra 7 y la barra 2 están emputadas mutuamente. Solamente que esta R5 no se aplica a la barra 5 ni la barra 3. Para el nodo de arriba también lo mismo, ¿verdad? Tenemos R8 y R9, pero R10 solamente está aplicada a la barra 7 y la barra 9, no a la barra 6. Y ya después estos valores tienen este último apoyo, sabemos que es un apoyo de un resorte. Entonces tenemos dos incógnitas R14 y R15 en la dirección de los resortes. Y nada más esos serían todos los casos para nuestras incógnitas cinemáticas. ¿Ok? Ahora, algo que es muy importante definir, ¿verdad? ¿Por qué nosotros vamos a trabajar con hipótesis diferentes? Nosotros dijimos que teníamos cargas muertas, teníamos cargas, vamos a darle D. Cargas vivas, no, esta era M, yo le puse. M.
Le puse cargas muertas, cargas de viento y cargas QD, creo que le puse a las cargas vivas. Entonces tenemos tres tipos de cargas. La verdad no me acuerdo cómo le puse. Voy a verificar antes eso. Ok. No, D, L y W puse. Entonces, sí. Sería cargas muertas. Cargas muertas QD, muertas. QL serían cargas vivas. Y QW sería de viento. Claro, ¿no? Dead, de muerto, de QDead, Live y de Wind, de viento, ¿verdad? Entonces, tenemos tres tipos de carga. ¿Qué sucede con el ítem A? En el ítem A tenemos que la carga P1, P2, QS son cargas muertas, la carga QD es una carga viva y la carga QW es una carga de viento, ¿verdad? Viento. Pero para el ítem B, para el ítem B, esta carga que está aquí es una carga muerta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a trabajar con cuatro hipótesis. ¿Cuáles son esas hipótesis? Voy a mostrarles. Eh, sería la primera hipótesis, las cargas muertas. La segunda hipótesis serían las cargas vivas, corresponden a la carga QD de la azotea. La hipótesis 3 va a ser la carga de viento. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué separamos en tres hipótesis o en cuatro hipótesis? Ustedes saben que el método de cálculo del método de los desplazamientos, ¿qué es lo que hace? Hace esto. Eh, sería inversa de la matriz K por menos R sub 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, esto no hace falta que ponga. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros agarramos y colgamos toda una sola hipótesis, ¿cómo nosotros vamos a mayorar luego cuando obtengamos las tensiones N, M y B? Nosotros al imprimir vamos a tener solamente un valor que corresponde a la suma de todas las hipótesis. Pero nosotros queremos por separado, queremos mayorar por separado las cargas. ¿Y por qué queremos mayorar por separado? Porque cuando nosotros calculamos los desplazamientos, la matriz R, si nosotros mayoramos las cargas, es decir, acá colocamos 1,2 por P2, 1,2 por P2, 1,6 por QD. ¿Qué sucede? Esto ya va a entrar en R sub 0, lo cual indica que los desplazamientos van a ser modificados por esas mayoraciones. Y nosotros dijimos que para la verificación del estado en servicio, para el cálculo de desplazamientos y flechas, nosotros no tenemos que mayorar ninguna carga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a calcular todas las tensiones y todas las cargas sin mayorar nada para que nos salga un desplazamiento o una matriz de desplazamientos sin mayorar. Con esta matriz de desplazamiento vamos a hallar N, M y B, y después de eso vamos a mayorar cada una de las columnas de las hipótesis. Por ejemplo, la columna 1 corresponde a las cargas muertas, entonces sería N de la primera columna multiplicado por 1,2 más N de la segunda columna multiplicado por 1,6. ¿Me entienden, verdad? Entonces, por eso es que vamos a dividir en diferentes hipótesis para que no se nos mezclen los conceptos y los valores que tenemos que buscar en el ejercicio. Entonces, para el ítem A, perdón, tenemos tres hipótesis: cargas muertas, cargas vivas y cargas de viento. Para el ítem B, tenemos tres hipótesis diferentes. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora esta QD es una hipótesis de carga muerta. Entonces sería la hipótesis número 4. Ahora, ¿por qué no es la hipótesis número 1 de cargas muertas iguales a P1, P2, QS? Porque nosotros no conocemos QD. Lo que nosotros vamos a hacer es que QD sea igual a 1. Y a partir de eso nosotros vamos a determinar para un momento de menor o igual a 230, vamos a determinar cuánto vale QD. Entonces necesitamos que QD esté aislado de estas hipótesis. No, que si QD está con esta hipótesis, entonces al mezclar esos dos valores,
nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, qué sé yo, la tensión de esta carga P nos da 25, ¿verdad? Y la tensión de este momento nos da más 5. Y cuando nosotros sumamos, esto nos da 30, ¿verdad? Y en nuestra matriz 30, ¿cómo nosotros vamos a introducir una regla de 3 donde las tensiones están sumadas? Nosotros queremos tener por separado esta tensión. Nosotros queremos modificar esta tensión 5. Esta tensión depende de QD. Entonces, si es 5 por QD, en este caso QD es igual a 1, voy a borrar mejor, voy a mostrarlos. Si, por ejemplo, la tensión del QD igual a 1 da 5, este 5 realmente está multiplicado por QD, donde QD es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a hacer una regla de 3 y vamos a decir que QD no es igual a 1. ¿Y cuánto va a ser QD para que esta suma de 230? ¿Me entienden? Entonces, ahí vamos a despejar nuestra carga distribuida QD, que depende de esta hipótesis número 4. Entonces, necesitamos separar en dos hipótesis por separado, o sea, necesitamos aislar esas hipótesis para que podamos hacer ese análisis, esa regla de 3 o ese despeje directo de QD. Entonces tenemos cuatro hipótesis. Cargas muertas, hipótesis 1. Cargas vivas, hipótesis 2. Cargas de viento, hipótesis 3. Y carga muerta para el ítem B sería la hipótesis 4. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, ¿Alguna profe. pregunta? ¿Se entendió? Ok. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar con la hipótesis? No sé si ustedes se acuerdan de las matrices de Q sub 0 y todo eso, ¿verdad? Nosotros sabemos que la matriz Q sub 0 es una lista que se inicializa para cada barra, for barra igual a 1 hasta número de barra. Y dentro de esta, nosotros hacemos Q sub 0 de la barra, es igual a una matriz de ceros de NC con NH. Entonces, cada una de las columnas, NC indica las filas nada más, y NH indica las columnas. Significa que cada columna de nuestra matriz Q sub 0, para la barra 1, por ejemplo, va a tener la hipótesis 1, la segunda sería la hipótesis 2, la tercera sería la hipótesis 3 y la cuarta sería la hipótesis 4. Así, ¿verdad? Si les muestro un ejemplo en el Scilab, a ver si les puedo mostrar Q sub 0. Quítame. Fíjense que Q sub 0, la primera columna es la hipótesis 1, ¿verdad? Que afectan solamente a la barra 1 y a la barra 1 en sí, ¿verdad? Y la barra 2 también afecta la carga distribuida, que es esta barra, las cargas muertas, ¿verdad? Luego, la hipótesis 2, 3 y 4, ¿verdad? Todos son por separado, ¿verdad? La hipótesis 3, que corresponde a las cargas muertas, la hipótesis 2, que corresponde a las cargas vivas, perdón, de viento, cargas vivas, y estas son las cargas debido a Q de muerta. Entonces, básicamente sería así, ¿verdad? Vamos a trabajar con diferentes columnas en nuestra matriz Q sub 0. ¿Cómo es eso? Entonces, dejamos ya en claro que tenemos cuatro hipótesis separadas. Eso ya, hay que quedarnos ya con la mente en eso. Entonces, tenemos cuatro hipótesis. Nuestra matriz, o sea, nuestro valor NH entonces va a valer igual a 4. Lo demás sabemos ya cómo cargar: número de barras, número de componentes y número de incógnitas cinemáticas, en este caso es 15. Las dimensiones, ¿verdad? Habíamos dicho que para la viga o la barra, en este caso era la barra 11, pero como se redujo esta barra, cambió y terminó siendo la barra 9. Entonces, esta barra, porque justamente acá había una barra, se le llamaba 6 y 4. Entonces, eliminamos estas dos barras y nos quedó 9. Entonces, para esa barra, vamos a colocar una altura h igual a 1. AS de la barra 9 es 0,4 por h. Y la inercia es 1 sobre 12 por 0,4 por h al cubo. Entonces, de esa manera nosotros introducimos esa variable h. Y luego la parte de los ángulos, sabemos ya cómo hacer, ¿verdad? Ángulo de la barra 1, 90, 90, 90 de la barra 8. Para la barra 3 es 0. Para la barra 4 es el arctangente de esta diferencia. O sea, eso ya conocen ya cómo hacer. Ya es parte geométrica de eso. Vamos a pasar más adelante de eso para no atrasarnos un poquitito.
Condición de apoyo, sabemos ya cómo hacer. Siempre leemos de izquierda a derecha. Por ejemplo, la barra 1 sería un empotrado apoyado, que corresponde al 2. Y la barra 8 sería una barra apoyada a izquierda, empotrada a la derecha. Sería el caso 1. Y así vamos cargando cada uno. Y los reticulados son barras biapoyadas, entonces todos son de valor igual a 4. Las incidencias es lo mismo, ¿verdad? Vamos a ir cargando de izquierda a derecha siempre, ¿verdad? De izquierda a derecha. Y esto vamos a ir introduciendo en nuestra matriz de incidencias INC. Si quieren ver más detalles, pueden ustedes después revisar el PowerPoint que voy a subir más adelante de este. Entonces, de esa manera ustedes pueden cargar su matriz de incidencia. A ver, ¿qué hay algo importante también que mencionar acá? Nada más que no olvidarse de que si, por ejemplo, hay un giro R5, por ejemplo, aquí, este giro R5 no le afecta a la barra 5 y no le afecta a la barra 3. Y fíjense que está a 0 en ese valor. Porque no se transmiten giros. O no le afecta básicamente a la barra 5. Lo mismo para el giro de R10. Tampoco le afecta a la barra 6. Entonces no se le coloca en ese término. También tenemos un resorte aquí. Que para R14 era 50.000, perdón, este es 50.000 y para R15 era de 25.000. Entonces corregimos cada uno y cada dos de acuerdo al resorte, ¿verdad? Entonces, para 14 le añadimos 50.000 y para el 15 le añadimos 25.000. Entonces, eso es de manera directa ya. Cuando nosotros sabemos que corresponde a R15 y R14, buscamos directamente en la matriz KR. No se olviden que es la matriz KR del sistema. ¿Ok? Y ahora viene la parte interesante. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a cargar en diferentes hipótesis todas estas caras que tenemos presentes en la estructura? Nosotros sabemos que las cargas muertas, eh, QD, cargas muertas, son la hipótesis número 1. La carga viva es la hipótesis número 2. La carga de viento es la hipótesis número 3. Y la carga muerta para el ítem B es la hipótesis número 4. Entonces, ¿esto qué significa? Que todas las cargas muertas en la hipótesis 1 vamos a introducir en la matriz Q sub 0 en la columna número 1. Es decir, por ejemplo, para la barra 1 sería Q sub 0 de la barra 1 en la columna 1 de esa matriz. ¿Por qué? Porque la matriz Q sub 0 tiene varias columnas para la barra 1. O sea, tiene varias filas y varias columnas. Sería la normal izquierda, normal derecha, momento izquierdo, momento derecho, cortante izquierda, cortante derecha. Para la hipótesis 1, para la hipótesis 2, 3 y 4. Entonces, como nosotros sabemos que la carga P1 y el momento 2P1 son cargas muertas, entonces esto va a entrar en la barra, en la columna número 1. Para la barra 2, lo mismo. Sabemos que va a entrar también en la columna número 1, ya que corresponde a una carga muerta. Es una carga muerta. Ahora, voy a borrar esto que está aquí. Ahora, la carga QD para el ítem A va a corresponder a una carga viva. Entonces, sabemos que la carga viva está en la hipótesis 2, entonces esto va a entrar en la columna número 2 de nuestra matriz Q sub 0. Y la barra 8, que es esta última barra, va a entrar en la columna 3, que corresponde a la hipótesis número 3. Entonces, de esta manera nosotros sabemos ya que la primera columna de la matriz Q sub 0 es carga muerta, la segunda columna es carga viva y la tercera columna es carga muerta. Esto es para el ítem A. Sabemos obviamente que para el ítem B, esta carga QD va a entrar en Q sub 0 de la barra en la columna número 4.
Pero como nosotros estamos trabajando con el ítem A primero, vamos a trabajar solamente con estas tres hipótesis antes que nada. ¿Ok? Entonces vamos a tener las tres hipótesis en la columna uno, en la columna 2 y en la columna 3. Ahora, ¿cuáles son las cargas muertas? Por ejemplo, para la barra uno tenemos un momento puntual aplicado en el apoyo articulado. Si ustedes se acuerdan, esta tabla del Volta indicaba que el momento aplicado estaba situado a una distancia A por L del apoyo articulado. Es decir, si acá tenemos el momento M, entonces esto es A por L. Por tanto, para nuestro ejercicio, el momento está aplicado exactamente en el apoyo articulado. Esto significa que el valor de A es igual a cero, porque está aplicado justamente acá. Entonces, para nuestro momento, esto va a ser cero. Y vamos a tener que en el momento izquierdo, que es este momento izquierdo, nos va a dar un valor de un medio del momento M. O sea, un medio de 2 por PI. Un medio de 2 por PI. Y para el momento derecho, tenemos que en el diagrama tenía que aparecer un momento 2P1. Sería 2P1. ¿Y cómo llamamos las cortantes? Si nosotros hacemos, por ejemplo, sumatoria en el nodo A, por ejemplo, sumatoria de momentos en el nodo A igual a cero, vamos a tener que cortante BI por la distancia, que sería la longitud de la barra uno menos el momento MI menos el momento MD es cero. De ahí sale que BI es igual a MI más MD sobre L1. Y lo mismo si hacemos en el lado opuesto. Ahora, si nosotros hacemos sumatoria de momento en este punto, vemos que al revés, esto sale positivo. Entonces nos quedaría que BD es igual a menos MI más MD sobre L1. Entonces, de esta manera nosotros podemos cargar nuestros momentos y nuestras cortantes. Yo me acuerdo que en el método clásico llegué a explicar que ustedes lo que pueden hacer es colocar M1 igual al valor de M1 y MD igual a cero. No colocar esto. Y cuando ustedes hacen esto, cuando colocan igual a cero, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Colocar las cortantes iniciales en la matriz BI. Es decir, colocar BI igual a M sobre L más MI más MD sobre L. Y BD lo mismo, ¿verdad? Menos M sobre L más menos MI más MD sobre L. Y luego deben introducir este momento 2P1 en el valor de MD. Sería aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos que colocar MD más 2 por P1. Pero como es un trabajo un poco más largo, a mí me Me, resulta un poco... Sí, me puedo hacer una pregunta. perdóname. Ahora abajo es izquierda, ¿verdad? Sí, ahora abajo a izquierda. Sí, Vale, gracias. eso sucedió porque cuando se hizo la deducción de las matrices, cuando nosotros calculamos la matriz del ángulo T, nosotros hacemos de la horizontal un giro antihorario, ¿no? Si vos ves que la barra original es así, por ejemplo, izquierda y derecha, aplica un giro antihorario de pi sobre 2 de 90 grados, entonces esto mantiene su izquierda y esta ahora es derecha. Entonces más o menos así puedes ver cuál es izquierda y cuál es derecha. ¿Ok? Siempre en el sentido antihorario de la manejilla del reloj. Bueno, entonces, continuando con lo que estaba diciendo, se puede hacer de dos formas. Se puede introducir de esta forma, como está en el código en Scilab, o se puede hacer que MD sea cero y colocar las cortantes iniciales ML y menos M sobre L, y luego en la matriz Q sub 0 añadir este valor. Pero para mí es mucho más práctico hacer de esta forma. Ustedes ya introducen el momento MD en el código de esta forma y directamente agarran y suman los momentos y dividen con la longitud L. O sea, es directo ya, mucho más sencillo que hacer por separado ahora, desde mi punto de vista. ¿Ok? Luego la barra 2 que está aplicada una carga de suelo. Es una carga medio rara que ustedes no van a encontrar en el Volta.
Pero ustedes pueden hacer una transformación, un artificio, de manera que ustedes sumando dos tipos de carga les resulte la misma carga. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esto, ¿verdad? Está aplicado hasta la mitad de la barra 2. Entonces, si ustedes agarran una carga distribuida triangular de esta forma y otra opuesta y suman el valor en medio, ¿saben qué? Como esto es 2,5 y QS, esto va a dar 0,5 de QS. Entonces, esto más esto se elimina y esto queda exactamente igual a esto. Porque todo este segmento que está acá es igual a esto. Entonces, como que se elimina, vamos a decir, estos dos términos. Y QS en este punto permanece en QS. Entonces se quedaría más o menos de esta forma. Un artificio que ustedes pueden hacer si no encuentran un ejercicio, si no encuentran en la tabla un caso así muy particular, así en el caso de que no haya. Y se aplica la misma cosa, ¿verdad? Se suman los dos efectos, ¿verdad? Para la cara distribuida hasta la parte así, ¿verdad? Y para la triangular en el medio. Y ahí sí tienen ya ustedes su tabla de la vuelta para poder introducir esos valores, ¿no? Y sumamos directamente los valores, ¿verdad? TMI para el trapecio y MD para el triángulo, o sea, MI para el triángulo. Obviamente este trapecio, sabemos que esto es PI y esto es PD, ya que esto es izquierda y esto es derecha. Entonces, si nosotros nos fijamos en nuestro trapecio, vemos que P2, perdón, este era P1 y P2. P1 y P2. Vemos que P2 es igual a cero. Entonces, esto es igual a cero. Igual a cero, igual a cero, igual a cero. Y así usted puede sacar sus valores de momento y de cortante. Y directamente suman. Algo que me olvidé, algo muy importante que me olvidé es mencionarles. Como nosotros sabemos que las cargas muertas corresponden a la hipótesis uno, entonces nuestra matriz Q sub 0 nosotros debemos introducir en la columna número uno. Por eso es que yo le puse aquí Q sub 0 de B entre paréntesis. Esto significa que nosotros vamos a cargar todas las filas en la columna uno. Entonces, esto representa que yo voy a cargar solamente en la primera columna. Si yo, por ejemplo, hago esto y en vez de hacer eso pongo Q sub 0 de B igual a NI, BI, etcétera, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? Voy a cargar todos estos valores en la primera columna, en la segunda columna, en la tercera columna, en la cuarta columna, etcétera. Entonces se va a volver un desastre y van a mezclarse las cosas y las hipótesis. Por ejemplo, si yo les muestro aquí, ¿qué pasa si hago eso? Acá. Si yo borro, por ejemplo, esto y le doy compilar, esto me da una inconsistencia, ¿no? Claro, o sea, no me va a dejar luego de por sí cargar porque está interpretando como que yo estoy cargando toda la matriz Q sub 0 de la barra uno, pero la inicialización nos dice que la matriz Q sub 0 de la barra uno es una matriz más grande. No tiene sentido esto, ¿verdad? Tiene más columnas. Pero de igual forma, si yo coloco, por ejemplo, así, ¿verdad? Todas las filas y todas las columnas, eh, la verdad que no entiendo por qué. Esto era. Bueno, lo que sí, para que no pase ningún problema, carguen nomás en la columna uno que corresponde a esa hipótesis. ¿Ok? Para la barra uno, que sería la carga del momento, tiene que ser la columna número uno en la matriz construcción. Y para la barra 2 lo mismo. Una carga muerta, la carga de suelo, entonces se coloca en la columna número uno. ¿Está bien? Ahora la siguiente carga que nosotros encontramos es la carga distribuida, que está en la azotea, en la barra número 9. Entonces, esta carga distribuida es una carga común, ¿verdad? Sabemos que es QL cuadrado sobre 2. Pero la única diferencia que tenemos que tener en cuenta es que ahora se carga en la segunda columna, que corresponde a la hipótesis de cargas vivas. Entonces, para no mezclar las hipótesis, colocamos en la segunda hipótesis, en la segunda columna. La hipótesis 3 de carga de viento se aplica a la barra 8.
Por ende, como es una carga distribuida, también igual lo mismo, pero en este caso es una barra empotrada apoyada, es QL cuadrado sobre 8. Cargamos en la tercera columna de la matriz Q sub 0. De esta manera nosotros abarcamos las tres hipótesis para el ítem A. La hipótesis de carga muerta, la hipótesis de carga viva y la hipótesis de carga de viento. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? No hay mucha diferencia, pero tienen que tener en cuenta de que como estamos trabajando con hipótesis diferentes, debemos introducir en la matriz Q sub 0 en las columnas diferentes, en columnas diferentes para que no haya ninguna una suma de esas hipótesis. También tenemos las cargas nodales, no nos olvidemos de eso, ¿verdad? No solamente las cargas iniciales. En este caso, sí. Pensé que alguien iba a preguntar algo. Bueno, en este caso tenemos la carga P1 y la carga P2, son las únicas cargas nodales, las cuales corresponden a R2 y a R7. Entonces, vamos a colocar eso. Justamente es la hipótesis número uno de cargas vivas, perdón, cargas muertas. Entonces, colocamos en la primera columna. Otra vez de nuevo repito, ¿verdad? Todas las matrices dependen del número de hipótesis. Fíjense que R también depende del número de hipótesis. Sería una matriz R de NX filas, pero también NH columnas, ¿verdad? Hipótesis 1, 2, 3 y 4. Entonces, de acuerdo a cada hipótesis, vamos cargando, ¿verdad? En este caso, como sabemos que es para R2 y para R7, y para la primera hipótesis podemos cargar directamente de esta forma, R2 de 1 y R7 de 1. Si, por ejemplo, esta era una carga viva, ¿cómo nosotros íbamos a cargar? Íbamos a cargar R2, 2 y R7, 2, que corresponde a la columna de las cargas vivas. ¿Ok? Pero en este caso es una carga muerta. Entonces directamente se coloca R2, 1 y R7, 1, de esta forma. Y ahora sí ya viene la parte de lo que nos compete hoy en esta clase, ¿verdad? Entonces, ya cargamos las matrices de cargas iniciales Q sub 0, las matrices de cargas nodales R. Nosotros introducimos al comienzo una altura h igual a 1 como nuestro valor inicial y nosotros le damos compilar a nuestro ejercicio. ¿Qué sucede ahí? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar las condiciones del ítem A. ¿Cuáles eran las condiciones del ítem A? El nodo derecho de la viga debe tener un desplazamiento vertical máximo de 1,5 milímetros. Esto no dice que sea para arriba o para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que el valor absoluto de ese desplazamiento debe ser menor a ese valor. Ahora, ¿cómo nosotros hallamos el desplazamiento vertical de la derecha de la viga? Directamente analizando el valor de R12. R12 nos va a indicar cuánto se desplazó verticalmente ese nodo. Así de simple es. O sea, ustedes analizan R12 y van a obtener directamente el valor que buscan. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros sabemos que Q sub 0 es una matriz de número de barras, NC y NH. R es una matriz de NX, NH. Por ende, nuestra matriz R minúscula va a ser una matriz que también dependa de NX y NH. Les muestro aquí, va a ser mejor ahora, van a entender mejor. Esta matriz R depende de R y R sub 0. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando nosotros imprimimos R nos va a salir, ¿sí?, una columna una matriz gigantesca en donde cada una de las filas depende de R1, R2, R3, R4 hasta R15. Y cada una de las columnas corresponde a la hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3 e hipótesis 4. ¿Y por qué la hipótesis 4? Porque al comienzo nosotros hicimos que NH sea igual a 4. Entonces nos va a salir así, pero va a salir todo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Porque todavía no cargamos nada en esa barra, en esa hipótesis. Ahora lo que a nosotros nos importa en este ítem es solamente la hipótesis 1, 2 y 3. Y como nosotros queremos hallar el desplazamiento R12, nos vamos a la fila número 12,
R12 y sumamos todas las columnas que hay en esa matriz. Si sumamos todas las hipótesis o hacemos una superposición de efectos, como vamos a decir, entonces si hacemos R12 por ejemplo, de la columna 12 de 1 más, perdón, R de 12 1 más R de 12 2 más R de 12 3, vamos a obtener el valor que estamos buscando de R12, que podemos comparar directamente con el valor del valor del límite de desplazamiento, que es 1,5 milímetros. Y luego sabemos que la matriz N de normales para la barra 3 podemos imprimir directamente, ¿verdad? O sea, la matriz N nos va a dar una matriz de normal izquierda, normal derecha, para la hipótesis 1, de igual forma, ¿verdad? Hipótesis 2, hipótesis 3, y vamos a ver cómo analizar. Primero vamos a ver la parte de desplazamiento y luego vamos a ver la parte de la normal. Entonces, para el desplazamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar estos términos, R12 R12 y R12 Fíjense aquí, dice que el valor de R12 se obtiene directamente sumando las tres primeras hipótesis del vector R12. Entonces, nosotros colocamos una nueva variable R12, por así decir, y hacemos la suma de R12 más R12 más R12 Todos los valores del Scilab están en metros. Entonces multiplicamos por 1000 para tener en milímetros. Y ahí imprimimos nuestro valor de R12, ¿no? Y podemos verificar si es que está bien o si es que está mal. Ahora, con respecto a la normal N3, nosotros al comienzo dijimos que teníamos que utilizar las combinaciones, la primera combinación y la segunda combinación. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la que nos va a dar mayor normal y cuál es la que va a verificar y cuál no va a verificar. Entonces debemos verificar, por ejemplo, si te sale 115 de 90, debemos buscar otra sección que nos dé un valor menor a 100. Por ende, ¿cuál es el objetivo del análisis? Buscar la mayor normal. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a analizar entre estas dos normales cuál es la mayor y de acuerdo a la mayor vamos a ir modificando nuestra sección transversal. Porque esto, si obviamente esto es mayor que esto, a nosotros nos importa que verifique esto, porque si este verifica, también va a verificar este valor, ¿no? O sea, la idea es verificar siempre el más grande y por ende va a verificar también el otro valor. Esto que está aquí, ¿cómo se escribe? ¿Se acuerdan? Yo le dije, vamos a separar en diferentes hipótesis. Y es por esto. Porque nosotros sabemos que este valor de R12 que estamos hallando aquí, de la matriz R, nosotros obtuvimos sin mayorar. No hicimos ninguna modificación, ni ninguna carga en ningún lado. Hicimos como si fuera que no tenemos ningún coeficiente de mayoración. Entonces, la matriz Q sigue sin mayorar, la matriz Q de las barras. Entonces, si nosotros agarramos y separamos en hipótesis diferentes, podemos mayorar cada una de las columnas de manera libre o de manera más fácil. Entonces, nos va a permitir a nosotros un trabajo más sencillo, ¿verdad? No hace falta que tengamos que imprimir la matriz, buscar en qué elemento está. Directamente podemos trabajar con estos términos. 1,2 de la matriz Q, de la columna 1, de la columna 2 y la columna 3. Utilizamos las dos combinaciones para cada una de las normales, ¿verdad? N31, vamos a llamarle N31, ¿verdad? N32. La normal 3 sub 1 y la normal 3 sub 2. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿N31 o N32? Entonces, hacemos esto, ¿verdad? Fíjense que a ver, voy a imprimirle, voy a mostrarles qué es lo que está pasando acá. Vamos a imprimir la normal de la barra 3. Como sabemos, la normal de la barra 3 es una barra, un reticulado, una barra de dos fuerzas. ¿Qué significa? Que la normal va a ser constante. Como nosotros sabemos que la normal es constante, entonces a la izquierda y a la derecha tiene el mismo valor. Por eso sale aquí, en la izquierda es el 89 y en la derecha el 89. Entonces, ambas normales salen iguales para cada hipótesis. Entonces, con tal
elegir, por ejemplo, la hipótesis número uno, perdón, elegir la izquierda, que sería esta. Este valor que está acá al comienzo de la matriz, el uno, indica que es a la izquierda o a la derecha. Porque fíjense que esto dependía de NC y NH. Y NC para la normal sería normal izquierda y normal derecha. Entonces, para la normal, no importa si elegimos la izquierda o la derecha. Entonces, vamos a elegir la izquierda por elegir nada más. La uno en cada una de las filas. Y luego las columnas van variando. La columna uno, la columna 2, la columna 3. Y aplicamos el mayoramiento de cada una de las combinaciones. La combinación uno y la combinación 2. Fíjense que aquí varía los coeficientes. Y de esta manera nosotros podemos saber cuál es mayor, N31 o N32. Ya imprimirles N31 y N32. Y ahí se fijan que N31 es más grande. O sea, la combinación donde el viento es más desfavorable nos da una normal mucho más grande. Y es lógico, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar, si esto está cargando hacia la izquierda, entonces la reacción o la cortante que se genera en esta barra 11, en esta barra 10, se transmite a la barra 11 como normal y esto está comprimiendo al sistema. Entonces, esta normal va a ser mucho más grande para el viento mayorado, o el viento más desfavorable. Sin embargo, la carga distribuida Q no va a generar tanto esfuerzo como la carga de viento. Por eso es que en este caso nos sale a nosotros que la hipótesis número uno es más grande. Entonces, yo acá hice un if, un codiguito, ¿cuál es más grande? Y de acuerdo a eso nosotros imprimimos la normal y sabemos ya cuál es cuál. Entonces, nosotros tenemos ya los valores de R12 y tenemos la normal 3. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos? R12 debe ser menor o igual a 1,5 milímetros y N3 debe ser menor o igual a 100 kilonewton. En este caso, o sea, este es el valor absoluto de R2, el abs de esto. En este caso, ambos verifican. Verifica R12 y verifica la normal N3. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que H igual a 1, pero nosotros buscamos la menor sección que verifique esas condiciones. Es decir, puede ser H igual a 0,9, puede ser H igual a 0,6. ¿Cuál es la menor H que verifica? Entonces nosotros vamos a ir variando de 5 en 5 el valor de H hasta que nos verifique. Hasta que no nos verifique. Que no nos verifique. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Entramos en el código de Scilab, nos vamos en la parte de arriba, entonces agarramos y probamos 0,95, por ejemplo. Y verificamos. Nos sale 1,35 y 87. Sigue verificando. Vamos a variar un poquitito más. 0,8, por ejemplo. Imprimimos 89. Se va acercando ya un poquito más a la normal. Vamos a poner 0,66, por ejemplo. 94. Fíjense que ya se está acercando ya un poquitito más al valor máximo. 0,50. Y la normal sigue cumpliendo, pero el desplazamiento, que era como máximo 1,50 milímetros, fíjense que ya superó, ¿verdad? Ya es 1,5288. Entonces ya no cumple más el desplazamiento. Aquí les puse unas iteraciones que yo hice, ¿verdad? Para H igual a 0,95, 0,6, 0,5. Y aquí me di cuenta que en 0,5 la normal verifica, pero el desplazamiento no verifica. Entonces, en este caso, sería la altura 0,55 el que verifique ambos elementos. Entonces, por ende, adoptamos h igual a 0,55 metros, de esta forma. Es decir, nosotros agarramos e iteramos nada más la altura h, vamos modificando hasta que nos cumplan los requisitos. Eso sería el ítem A. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta que tengan? Profe, Sí. nosotros no vamos a tener el código, ¿verdad?
para las condiciones, por ejemplo, de la normal o, de la deformación, nosotros tenemos que hacer Sí. O sea, vos me decís por esto, ¿verdad? Por esto que está acá. No. por el que pasaste recién. Este. No, y obviamente esto es parte del postprocesamiento. O sea, ustedes tienen que pensar en cómo es la matriz y cuáles son los elementos de la matriz. Por eso es que es muy importante que entiendan cómo funcionan las matrices, ¿verdad? Y por eso siempre yo insisto mucho en la explicación de cada una de las matrices, cómo son. Pero, o sea, ustedes pueden fijarse nada más en esto, ¿verdad? Si ustedes se fijan a ver, en las inicializaciones, ya pueden darse cuenta cómo es la dimensión de la matriz R, cómo es la dimensión de la matriz Q sub 0, ¿verdad? Entonces ustedes ya pueden saber ya cuál es la columna correspondiente, cuál es la hipótesis correspondiente, ¿verdad? Y pueden ir jugando con eso, ¿verdad? Eh, Esto es un ejercicio un poco más complejo de lo que generalmente puede salir, ¿verdad? Pero yo les muestro así para que tengan un panorama nomás de cómo se analizan las matrices. Eh, es muy importante que tengan en cuenta el tema de los desplazamientos, porque esto siempre es en estado en servicio. Entonces, la mayoración, ustedes siempre deben hacer una vez calculado todo el ejercicio, al final del ejercicio. Fíjense que en el código está todo aquí, ¿verdad? La Q sub 0, a ver, aquí, las Q sub ceros, las R, y luego termina el ejercicio, calcula R y luego calcula NBM. Y acá recién yo hago el postprocesamiento, una vez terminado el código. ¿Por qué? Porque este valor de R está determinado sin mayoración. Por ende, R12 yo puedo imprimir tranquilamente sin problema. Si ustedes mayoran acá en las cargas QD, si ustedes acá agarran y ponen, por ejemplo, 1,5 por eso, se le va a fundir porque esto va a acarrear que la matriz R sub 0 sea mayorada, por tanto R va a ser mayorada. A ustedes no les conviene hacer eso, les conviene hacer por separado, ¿no? Y una vez obtenido el valor de R, ahí ustedes ya pueden mayorar las normales de manera directa. No hace falta que mayoren las cargas. O sea, si ustedes pueden mayorar las tensiones, mejor otra vez luego. Y luego de esa manera ustedes pueden terminar. O sea, ustedes pueden jugar con el Scilab, pueden agarrar e imprimir la normal, el momento, y pueden ver qué es lo que tiene adentro, ¿verdad? Eh, si ustedes ven, son dos filas. Las dos filas corresponden al momento izquierdo y al momento derecho. Cada una de las columnas corresponde a las hipótesis. Esa clase de cosas. Entonces, de acuerdo a eso. Es más, no se les pide a ustedes que hagan en Scilab esto. Ustedes pueden hacer a mano, ¿verdad? Pueden sacar los valores a mano y hacer su postprocesamiento. En el examen, por ejemplo, si se les pide a ustedes esto, entonces ustedes pueden hacer esto manualmente. No hace falta que saquen, no hace falta que hagan en código. Sin embargo, para mí es mucho más, mucho más fácil hacer las modificaciones, ¿verdad? Pero sí, en resumen, ustedes deberían hacer el postprocesamiento, el código del postprocesamiento si es que quieren hacer por Scilab. La verdad que no es... Profesor, Sí, te puedo decir que entendí y me corregí si es que digo algo mal. sí, sí, Sería darle una altura de predimensionamiento que puede ser así. tan grande o tan chico como quieras. Ujú, Después hallar, o sea, separar las cargas muertas, vivas y de viento. sí, Y en el caso del ítem B, en la hipótesis 4. sí, eso vamos a ver Y, ahora enseguida. sí, y hallar la normal, el momento y la cortante. Y de ahí, una vez que hayas todo eso, es mayorar, ¿verdad? Y comparar con las condiciones que te da. Así es. O sea, el desplazamiento no se mayora, las tensiones sí. Las normales, los momentos, las cortantes. De acuerdo a lo que te pide el ejercicio, ¿verdad? Ok, ok, gracias. O sea, si tienen consultas, yo no tengo un problema en responderle. Tienen que
aclarar esto antes de que empiecen los exámenes, porque después ya va a ser muy tarde ya. Pero sí, ¿verdad? La parte de procesamiento no es muy complicado. Se vuelve complicado si quieren hacer por Scilab. Si quieren hacer manualmente es un poco más sencillo, ¿verdad? Pero, como les digo, esto es un ejercicio un poco más largo de lo normal, un poco más complejo de lo normal. Eso incluye muchos conceptos que pueden ser confusos, ¿verdad? Pero, como le digo, es un ejercicio completo, tiene muchas cosas. Entonces, pueden guiarse de esto y pueden hacer otros ejercicios de acuerdo a lo que entienden, ¿verdad? Entonces, quedamos entonces en esto, ¿verdad? Entonces nos salió una altura h igual a 0,55. Entonces nuestro ítem A ya está bien, ya nos verifica la normal y nos verifica el desplazamiento. El el proceso, el ítem A, o sea, el proceso del ítem B, básicamente es cambiar el tipo de azotea. Entonces, nuestra carga QD ahora es una carga muerta. ¿Esto qué significa? Que esto va a estar introducida en la hipótesis número 4. ¿Por qué metemos una hipótesis diferente? Para no mezclar nada más las cargas. Si nosotros sumamos con una QD igual a 1, ya no vamos a poder hacer esa relación que les comenté al comienzo, ¿no? Dice que la máxima carga QD debe soportar sin superar un momento negativo de 230, es decir, el valor absoluto del momento negativo en la barra 9 debe ser menor o igual a 230. Entonces, si ustedes, por ejemplo, yo lo que hice fue hacer esto, ¿verdad? Agarré y coloqué QD1 igual a 1, la verdad que no importa cómo ustedes le llamen, ¿verdad? Y le ponen para la barra 9 lo mismo que pusieron en la hipótesis número 2. Fíjense. A ver, ok. Barra 9, hipótesis 2, QD igual a 30. Yo agarro y copio esto y pego aquí. Y pongo QD1 y le pongo en la columna número 4. Es decir, para la columna número 4. Terminamos en la hipótesis 4. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy introduciendo en la cuarta columna un estado de tensiones que dependen de una carga Q igual a 1, que va a reflejar lo que estamos buscando, vamos a decir. Entonces, si nosotros imprimimos, así como está, nosotros colocamos Q igual a 1, imprimimos el momento de la barra 9, el cual nosotros estamos buscando, el enunciado nos pide a nosotros, a ver si les pongo, nos pide el momento negativo de esa barra, de esa vía, para esta barra. Como nosotros no sabemos cuál es el momento más grande, si es a la izquierda o si es a la derecha o si es en el medio, generalmente siempre es a la izquierda o a la derecha, los momentos negativos más grandes. O sea, para una empotrada, por ejemplo, siempre salen momentos más grandes en los empotramientos que en el apoyo del medio. A menos que haya una carga gigantesca, ¿verdad? En ese caso sí, ¿verdad? Pero lo más común es que siempre sean más grandes en los extremos. Entonces, en este caso, como nosotros no sabemos cuál es el mayor, si a la izquierda o a la derecha, imprimimos el vector completo del momento m. Entonces sabemos que esto es m izquierda y esto es m derecha. Esto ya es ya con la sección de h igual a 0,55. Que lo yo hago, yo agarro y modifico mi altura h 0,55 y yo compilo esto. Vamos a borrar todo lo que hay y imprimo el momento de la barra 9. Perdón, el momento de la barra 9. Y ahí nos salen nuestros momentos. Creo que esto ya está corregido, mejor dicho, ¿verdad? Esto ya está corregido porque yo volví a modificar mi QD. Pero si ustedes imprimen acá, de momento de la barra 9, entonces les va a salir esto, que está aquí. A ver si es diferente. Es ese valor. Entonces, fíjense, sería el momento izquierdo y el momento derecho. Ahora, nosotros sabemos que la segunda columna que nosotros habíamos estudiado al comienzo era la hipótesis 2, que correspondía a la carga viva.
En este caso, nuestra carga de la barra 9 ya no es una carga viva. Entonces, esta columna nosotros vamos a desechar, vamos a eliminar para nuestro cálculo. Nosotros no vamos a utilizar esa columna. Entonces, ¿qué nos dice? El momento izquierdo, fíjense, menos 40, menos 25, menos 3. Si ustedes suman esto, les va a dar un valor de menos 40, 60, más o menos menos 70 kilonewton por metro. Más o menos, ¿verdad? Entonces, fijándose rápidamente, vemos que el izquierdo es el momento negativo más grande. Fíjense que acá es positivo y acá es negativo, acá es positivo, ¿verdad? Entonces, esto va a dar un momento negativo menor, ¿verdad? Menos 37, menos 50 por ahí. Menos 50. Entonces, a nosotros nos interesa el momento de la izquierda. Pero ¿qué pasa? Nosotros dijimos al comienzo que Q era igual a 1 para esta hipótesis. Q es igual a 1. ¿Esto qué significa? Que este momento está multiplicado por el valor de 1. Y lo mismo por este momento, ¿verdad? Por 1. O mejor dicho, está multiplicado por Q de forma literal. Como Q es igual a 1, entonces no hay modificación. Si nosotros hacemos que esta fila, que sería el momento izquierdo, sea igual a menos 230, para que sea exactamente igual a ese momento, vamos a poder determinar la cortante Q que nosotros queremos. Pero tengan en cuenta de que estos momentos son sin mayorar. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros imprimimos al comienzo. Fíjense que hallamos R y después calcula M. Nosotros nunca mayorizamos esto, nunca aplicamos coeficientes de mayoración para estas tensiones. Entonces, ¿esto qué significa? Que debemos mayorar para la combinación 1 y para la combinación 2. Es decir, 1,2 de la primera fila, de la primera columna, 1,6 de la primera fila y la tercera columna, y 1,2, que esto es una carga muerta, carga de viento, carga muerta por esto, ¿verdad? Por la corta columna. Y fíjense que esto está multiplicado por QD. Como para nosotros QD es igual a 1, entonces esto está multiplicado de esta manera, de manera directa. Y hacemos que sea igual a menos 230. Si ustedes despejan el valor de QD aquí, les va a salir un valor dado. Si ustedes despejan de esta segunda combinación, una QD, le va a salir otro valor. ¿Y cuál de las QD deben elegir? La más grande, la que va a hacer el mayor efecto. Porque si, por ejemplo, este le sale 200 y este será 150, si ustedes eligen el menor, esto que está aquí no va a dar la mayor combinación para el estado 1. Sin embargo, este sí. No, perdón, me equivoco. Es el menor de las cargas. Porque esto debe verificar para cada una de las combinaciones. Si yo elijo, por ejemplo, el mayor de las cargas, esto ya no va a verificar para la combinación 2. Entonces, yo debo elegir el menor de las cargas para que cumpla las dos condiciones de combinación 1 y combinación 2. Entonces, hago eso, ¿verdad? Si ustedes despejan esto de aquí, les va a quedar todo esto en negativo hasta aquí, dividido 1,2 y dividido el momento en 9 de 1,4, ¿verdad? Que está algo así, ¿verdad? Todo esto así, ¿verdad? Dividido esto. Entonces, ven cuál es el mayor, ¿verdad? Perdón, el menor, y de acuerdo a eso imprimen el valor de la máxima carga muerta. En este caso, sale que es de 32,638, ¿vale? Y vamos a ver si yo imprimo eso, por ejemplo. Si yo aquí imprimo disp UD1 y disp UD2, voy a poder saber cuál es el valor más favorable. En este caso, ¿viste? Fíjense que la segunda QD, que es esta, es más grande que esta. Entonces yo elijo la más chica. Porque si yo elijo la más grande, esta carga distribuida me va a dar una combinación mucho más grande para este estado de cargas.
por ende nos va a dar un momento mucho más grande, que no va a cumplir nuestra condición. Entonces elegimos el más chico que sería 32,6382, sería este valor. En este caso sería eso. ¿Y ustedes cómo pueden verificar eso? Ustedes agarran y lo que yo hice, en pocas palabras, voy a volver a borrar esto que está aquí para que no se mezcle. Yo lo que hice fue agarrar y copiar desde aquí hasta el final, hasta la parte de cálculo de momentos, hasta aquí. Agarré y copié esto y pegué aquí. Hasta aquí copiaron. Vamos a hasta aquí es. Le cambié el nombre a QD y le puse que QD sea el menor entre ambos dos. Y luego la barra 9 ya va a calcular las tensiones para ese estado de tensiones QD. Y hago lo mismo, ¿verdad? Y acá nos sale ya nuestro momento. Si yo por ejemplo, compilo esto, a ver si está a 0,55, está todo bien. Si yo compilo esto y yo imprimo MT, por ejemplo, de la barra 9, ya es la suma ya de los efectos más favorables. Ya consideré ya los efectos más fuertes. Entonces, a ver, nos sale que el momento de la izquierda es menos 230 y cumple con el requisito. Ya es exactamente igual al valor que estábamos buscando. Si yo, por ejemplo, pongo en vez del menor, el mayor, aquí, elijo el mayor entre esas dos caras distribuidas, imprimo MT de 9, me sale más grande de 230. Ya no verifica más mi condición de momento máximo. Ahora, ¿cómo yo hice esto que está aquí? Le voy a mostrar aquí rápidamente. ¿Esto qué significa esto que está aquí al final? Como sabemos que para el ítem B tenemos cargas muertas de la carga P1, P2, QS, tenemos carga de viento de la carga distribuida QW y tenemos una carga muerta de la carga distribuida del depósito. Habían dos combinaciones de carga. En una de ellas se mayoraba el viento con 1,6 y en otra se mayoraba la carga de vida con 1,6. En este caso, para el ítem B, nosotros sabemos que la carga de vida no existe. Solamente tenemos carga de viento y tenemos cargas muertas. Por tanto, la condición más desfavorable, ¿cuál va a ser? Va a ser cuando nosotros mayoramos la QW. Entonces, aplicamos esto, ¿verdad? La primera columna es la parte de la normal, perdón, de P1, P2 y QS. La tercera columna corresponde a QW y la cuarta columna corresponde a QD. Entonces mayoramos 1,2 las cargas muertas, 1,2 las cargas muertas y 1,6 las cargas de viento. De esta manera nosotros obtenemos las tensiones más grandes, las más desfavorables entre todas. Ahí podemos verificar nosotros que nos sale bien, ¿verdad? Entonces, sería básicamente eso, ¿verdad? Si bien esto está muy programado, muy así, muy codificado, no hace falta que ustedes hagan esto por serie. Ustedes pueden sacar esto manualmente y calcular, pero sí tienen que modificar, una vez que hagan manualmente, deben agarrar y modificar aquí el valor de Q de 1. Tienen que poner el valor correcto que tienen para verificar. Porque si ustedes no verifican, entonces ¿cómo van a saber si está bien el ejercicio o no está bien? Entonces es muy importante que una vez que terminen el cálculo manual, si es que hacen manualmente, vuelven a introducir el valor de QD en el Celo. Y ahí les debería salir ya el valor correcto si es que hicieron bien. Entonces, en resumen, para el ítem B, ignoramos la columna número 2, que corresponde a las cargas vivas. Trabajamos con las primeras filas, que corresponde al momento negativo más grande en la barra 9, y hacemos la mayoración, igualando a 230. Y usted puede sacar directamente el valor de QD.
Perdón. Esto pueden aplicar para cualquier tipo de ejercicio. Lo del tema de hacer que QD o que Q sea igual a 1. Si ustedes hacen que Q sea igual a 1, entonces esto deben separar en una hipótesis diferente a sus cargas normales de momento, de carga puntual, de carga distribuida. Hacen esto y ustedes pueden trabajar con la primera columna y la segunda columna, por ejemplo, 20,5 más 10 por Q igual a el valor máximo, 500, por ejemplo. Ustedes pueden hacer siempre este artificio o teóricamente es una regla de 3, básicamente, ¿verdad? Y te pueden despejar siempre su carga distribuida, ya sea carga distribuida, carga puntual, de acuerdo a cómo sea eh, lo que les pida a ustedes. O sea, en resumen, esto pueden hacer ustedes siempre. Cuando les piden Q máximas, P máximas, en la mayoría de todos los casos pueden hacer eso. Y eso es todo. No sé si hay alguna consulta que tengan, que aún no quedó claro, no sé si no hay ningún mensaje. No tienen ninguna consulta. Profe, yo tengo una consulta Sí, decímelo. respecto a la explicación del inicio de la clase con respecto a ELU y ES. Sí, En ELU se mayoran las cargas, así es. se Y minoran las resistencias, anoté. claro, así es. Pero ¿cómo entiendo cómo es mayorar? O sea que... Y viste que, eh, a ver cómo te explico. ¿Y de dónde salió el 1,2, el 0,5? Esto sale del libro del Montoya. La verdad que esto depende de la norma que se utilice para la dimensión, ¿verdad? Para, para la norma española, creo que generalmente son estos valores. Para la norma americana es diferente. Eso, de norma ya es. Y la mayoración se hace porque eh, para prever algún tipo de error de dimensionamiento nada más, o algún tipo de error constructivo. Nada más es por eso. Eso van a ver mejor en la parte de hormigón 1, van a ver por qué se mayoran y por qué se minoran. Yo nada más les explico a ustedes qué se hace y cómo se hace. Después ya van a ver la parte teórica de hormigón, ahí van a ver bien en hormigón, en estructuras metálicas especiales. El dimensionamiento por ELU es el que ustedes van a usar en todo el semestre, ¿verdad? Creo que en resistencia se le muestra el dimensionamiento por tensión admisible. También hay otro método, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre el método ELU y la tensión admisible? Que en la tensión admisible se utiliza un sigma admisible para verificar las tensiones. En el ELU se, se utiliza la resistencia del material y esa resistencia se minora. También se mayora las cargas. Es diferente. Con esta tensión admisible se trabajan con las cargas normales sin modificar ni nada de eso. Pero el por qué se mayoran las cargas, eso ya de acuerdo a la norma que se utilice, ¿verdad? Cómo se mayoran, qué se mayoran, todo eso. Dale, gracias, profe. Ok. Entonces, si no hay otra consulta, podemos dejar aquí la clase. Voy a terminar la grabación. Algo también que aclarar antes de terminar la clase.